Buenas noches, compañeros y compañeras. Andamos corriendo porque vamos a estar transmitiendo desde el canal de DJ Guanaco en Facebook, y aquí nos vamos a conectar con el Space. Si ustedes Juan, quisieras estar de coadministrador, porque a veces cuando nos atacan el Space, si hay dos cuentas de diferentes lugares y que están estables, no nos lo botan. No tenés que hacer nada, solo aceptar la coadministración y ¿cómo se llama? Estar ahí con el micrófono cerrado es solo para cuestión de anclaje. Ahí te mandé, Juan, gracias. Juan es es compañero de la DDR, y estamos grabando para que podamos tener en registro el contenido que vamos a tener en el Facebook Live que va a llevar DJ. Esto con el objeto de empezar a generar nuevas maneras de transmitir, ¿verdad? Y empezar a sumar esfuerzos de alguna manera. Buenas tardes, buenas noches, compañera Sara, ¿cómo está? Le voy a mandar micrófono. Estamos esperando a Anita, porque Anita está con el DJ y estamos esperando que se conecte. Después de que termine después de que termine el programa con DJ, nos vamos a quedar hablando con la compañera Marisela Ramírez del BRP, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, para, para seguir discutiendo los pormenores de lo que quiera hablar la gente, ¿verdad? Me voy a disculpar un poco, me siento un poquito cansada porque ese día ha sido de correr, pero preparándonos para la conferencia de prensa de mañana del Socorro Jurídico Humanitario. Vamos a lanzar una campaña que todos moscas. Ok. Y bueno, podemos, después de que empiece el programa, después de que termine el programa con el DJ, nos vamos a quedar aquí comentando. Bueno, para ponerlos al día, bienvenidos. Bienvenidos todas y todos, bienvenidos Nación Salvadoreña en el Exterior. Si quisieras coadministrar con nosotros, compañera, para que aquí estemos representados todos. El día de hoy, la compañera Anita está acompañando al DJ Guanaco en un Facebook Live para entrevistar a Marisela Ramírez del BRP. Y el mes de febrero, la DDR ha desarrollado un programa sobre el régimen de excepción, ¿verdad? Los compañeros del BRP estaban invitados el miércoles pasado, pero tuvimos un contratiempo y se pospuso para este día. En la semana pasada estuvo la compañera Sara Alfaro, que está presente aquí también escuchando. Bienvenida Ingrid, bienvenida Miss Chango, y el Wichaman. Estamos esperando que nos den la señal aquí los compañeros de Facebook. Este es un experimento, pero ya vimos que se escucha bien el sonido, ¿verdad? Entonces se va a escuchar bien aquí cuando entre el video. Todavía no han entrado al Facebook Live. Yo voy a mandarles voy a pegar el enlace aquí para que lo puedan ver, por si quieren escucharlo en Facebook, pero indistintamente, ¿verdad? Y para seguir al DJ Guanaco en su página, por si no lo siguen. Así que solo estamos esperando la señal para poder entrar desde la cabina, no desde la cabina, pero transmitiendo la cabina aquí en el Space, ¿verdad? Es un experimentillo. ¿Qué es? ¿Cómo está, Ingrid? Buenas noches.
Hola, Xochitl, buenas noches. Por aquí, un saludo a todas y todos. Ahí veo a mi querida amiga y compañera Sarita Alfaro. Qué alegría de poder compartir en esta red. Ahí van a escuchar a mi gato pidiendo comida. Qué bueno que vamos a escuchar esa entrevista, ¿verdad? Realmente Marisela es una referente muy importante de la lucha social, ha encabezado luchas no solamente de estudiantes, sino que de la sociedad civil organizada. Y bueno, estoy pendiente aquí de lo que ella pueda compartir con nosotros. Ok, vimos que el Socorro tiene una conferencia de prensa mañana, Ingrid, digo yo, porque esto va a quedar grabado y la gente lo va a escuchar en diferido. Por si usted quisiera compartir algo, siéntase libre. Mientras no empiece la entrevista, tenemos tiempecito. Sí, gracias. Bueno, aprovechando el espacio, mañana tenemos como Socorro Jurídico Humanitario una conferencia de prensa donde vamos a entregar a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos una nota solicitándole su mediación ante el juzgado competente de instrucción en Santa Ana que lleva el caso de don José Alfonso Sandoval García, un señor agricultor de 67 años que fue capturado por un error, ¿verdad? A los policías en este caso, del municipio de Tacuba les habían dado una cuota y fue capturado él junto a su familia en el momento que iban dirigiéndose al Cerro El Caballo allá en Aguachapán a trabajar la tierra y bueno, se lo llevan capturado. Y la situación es que después de casi 10 meses en prisión y habiendo nosotros pedido audiencia especial, habiendo enviado todos los escritos sabidos y por haber y dándole seguimiento en las instituciones correspondientes para que lo dejen en libertad, si lo quieren seguir investigando, pero en libertad porque es inocente, pero no hemos tenido respuesta. Entonces vamos a tener que mediatizar el caso el día de mañana con la autorización de la familia, bueno, a petición de la familia en realidad, porque pues ya ellos nos dicen realmente me dice la hija de ella que le toca trabajar y dar todo su salario mínimo para 6 paquetes de sus familiares. Yo me dice, no sé si estoy trabajando para el paquete de mi papá y él ya está muerto, dice ella. O sea, yo quisiera saber, pues, porque a veces hasta dejo sin comer a mis hijos. Y no sé, tengo esa incertidumbre y se oyen tantas cosas, tantos rumores de que él ya falleció porque él está en el penal de Izalco. Imagínense una persona inocente tener que ser mezclada con los peores criminales en El Salvador que ya están condenados, que son activos de pandillas y que pues han tenido que ir a parar a este centro penal y los inocentes mezclados con ellos es una grave violación realmente. Todo derecho fundamental humano y no sabemos la cantidad de cosas que le pueden haber pasado, hasta incluso, como decía la hija de ella, que ya está enterrado en una fosa común, y eso es lo más preocupante. Entonces, a eso vamos mañana. Les pedimos, por favor, estar atentos, ayudarnos a compartir todo lo referente a esta denuncia. Queremos mañana los hashtags que ya tal vez van a ir viendo ustedes ahí en mi perfil que hemos puesto justicia por los inocentes. Ese hashtag que estaremos utilizando desde mañana en lo sucesivo. Así que ahí les dejo la invitación mañana 9 de la mañana frente a la PDH a pedir por una persona inocente, un agricultor, un señor adulto mayor de 67 años que pues de momento está desaparecido porque no hay nada de información al respecto de él. Muchas gracias. Ahí estamos pendientes entonces ahorita de el enlace ahí en Facebook. Gracias. Gracias. Y si ustedes pudieran aceptar la coadministración sería excelente porque ya ven que a veces nos atacan y a Mario, si pudieras aceptar, Mario, bienvenido y para poder anclar aquí, anclarnos por si me caigo, ahí se los mando. Somos un grupo de la diáspora, somos un colectivo político no partidario y nuestro interés es tanto educar a la población como asociarnos con colectivos que están dentro del territorio para poder apoyar un poco la situación en el país, rompiendo el cerco mediático que tiene el gobierno hacia nuestros hermanos de la diáspora. Mucha de la información que tenemos dentro del territorio, que organizaciones como la de Marcela tienen dentro del territorio y todo el esfuerzo que hacen, eso no se ve hacia afuera de nuestro país. Y es importante darle visibilidad y esa es como nuestra misión en este momento.
Perfecto. Entonces aquí teníamos una agendita que me mandaste, así que desarrollémosla. Aquí yo estoy para escucharles porque nosotros necesitamos lo que ustedes tengan que decir. Dale, Anita. No, por supuesto. Bueno, Marisol, no sé si ya la habían visto antes, que por el problema técnico no estaba dándole mucho seguimiento, pero no sé si les puedo explicar un poquito qué es el BRP, qué significa, cómo trabajan ustedes, cuál es su movimiento. Sí, bueno, yo más o menos les comentaba que el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que lo abreviamos BRP, es una gran alianza de más de 34 organizaciones de diferentes sectores, aproximadamente 12, 13 sectores, que conforman justamente este movimiento y que nos definimos sobre todo anti-mujelistas, ¿verdad? Estamos luchando en contra de todas esas políticas represivas y antipopulares que está impulsando el actual régimen. Bueno, nosotras y nosotros nos hemos dedicado desde el 2021 hasta la fecha en hacer conciencia en la población salvadoreña, denunciar los retrocesos, también proponer diferentes salidas a las situaciones y problemáticas que afronta nuestro país. Y bueno, tenemos ya bastante tiempo también acompañando a diferentes organizaciones y comunidades que no necesariamente pertenecen al bloque en el fortalecimiento organizativo y en la defensa de su dignidad, de su territorio, de sus condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos el trabajo que lleva a cabo el BRP, y en este nuevo contexto también hemos lanzado una propuesta más concreta para el tema de cómo darle salida a esta situación. Creemos que es importante no solo restituir el piso democrático, como alguna gente dice, que ya se ha perdido mucho de eso, sino también recuperar el rumbo respecto a la construcción de una sociedad más justa, más humana y más digna para la población salvadoreña. Esa es como la proyección que tenemos desde el BRP, y esperamos desde la lucha, la denuncia y el trabajo comunitario construir esa realidad. Gracias, Marisela. Realmente muy amplia la labor que ustedes están teniendo dentro del país. El hecho de que tengan varias organizaciones aliadas, pues razonablemente tienen el poder de ese alcance hacia diferentes objetivos. Y en ese sentido, por ahí el año pasado, ustedes publicaron un análisis de la situación política del país, y que incluía no solo la política, de hecho, sino también habían insumos económicos muy importantes que estaban plasmados en ese análisis. De ese momento hacia acá, ¿cómo ustedes pueden evaluar la coyuntura del país y el impacto que después de eso ustedes tuvieron como BRP? Bueno, hay que decir que justamente en agosto del año pasado nosotras sacamos una proclama dirigida a la nación que hacía toda una lectura de la realidad económica, política y social de nuestro país, y a partir de eso hacíamos una propuesta muy concreta de transformación de la realidad salvadoreña. Desde ese momento hasta acá podemos decir que la situación ha empeorado, ¿verdad? Por lo menos para este año la economía va a perder bastante dinamismo. Tuvo el año 2022 1.8% de crecimiento, y para este año se estima un punto menos, es decir, de 2.8%, el crecimiento va a ser de 1.7%. Y este porcentaje de incremento, digamos, de la economía es menor incluso que en el año 2019. Eso lo que está indicando es que va a haber un desplome
bastante importante en tanto al crecimiento, y obviamente eso va a trastocar la dinámica y la vida y la cotidianidad de las y los salvadoreños, ¿verdad? Porque hay que decir que este gobierno no está implementando ninguna política real que enfrente la crisis económica mundial. Sabemos que hay una crisis económica y el gobierno se resguarda de esa idea para poder justificar la falta de operatividad en cuanto a un poco paliar la situación de pobreza en nuestro país y de inflación, ¿verdad? Entonces hay que decir, desde el gobierno se pueden impulsar diferentes medidas que permitan justamente enfrentar este tipo de situaciones con respecto a la economía. Además de eso, se proyecta para este año que no vamos a tener mayor inversión extranjera, que también contradice el discurso del gobierno, ¿verdad? Quiere decir que no a las empresas extranjeras no les interesa invertir en nuestro país, a pesar de que él ha vendido la idea de que el país es el más seguro del mundo, ¿verdad? Pero con un nivel de endeudamiento que tiene el gobierno y una situación económica poco favorable de proyección al crecimiento, de poca proyección al crecimiento, es bastante también riesgoso para las empresas extranjeras invertir en nuestro país. Además, en algunas cuestiones importantes, marca también la situación económica del país, es que va a seguir estamos hablando de alimentos, van a estar mucho más caros, y también la tendencia para los combustibles va en aumento, ¿verdad? Nos han indicado que para este año ya se dio un aumento, ya subió 3 veces el costo de los combustibles, y obviamente el alza en los costos de los combustibles también impacta en el resto de productos que consume la población salvadoreña, y el gobierno no está haciendo nada, ¿verdad? Eso en el tema, digamos, económico. También en el tema social, creemos que va a haber un bastante deterioro respecto a la capacidad de las y los salvadoreños de poder cubrir sus necesidades básicas en tanto alimento, vivienda, etcétera, porque el precio está subiendo de las cosas, pero el salario se mantiene, se ha mantenido. Ni siquiera este gobierno ha cumplido lo que estipula la ley de una revisión y aumento cada cierto tiempo, ¿verdad? Además de eso, hay un tema de desempleo tremendo, porque ya lo explicaba en el anterior, como hay un montón de, una incertidumbre respecto al bajo crecimiento económico del país, por lo tanto, no hay posibilidad de generar empleo nuevo, ¿verdad? Creo que eso es como bastante importante decirlo, porque el resultado de esa situación económica y de esa situación social es, y ya se está viendo desde el año 2021, un alza exagerada de migración, y quienes están migrando sobre todo son jóvenes, hombres, ¿verdad? De esa característica como tal, porque sumada a la situación social, tenemos, que ya vamos a entrar a detalle en eso, pero tenemos también un régimen de excepción que lleva más de un año, y que las principales víctimas de persecución política por parte del Estado es la juventud. Entonces, la juventud, si no tiene empleo, todo está caro y la policía los acosa, entonces, ¿cuál es la solución, verdad? Para ellas y ellos es irse del país. Entonces, hay un aumento tremendo en temas de migración. Y bueno, en el contexto político vemos una situación bastante complicada, porque primero, de esto ya lo sabíamos desde el 15 de septiembre del año pasado. El mismo Bukele constató que iba a ser candidato nuevamente a la presidencia
violando totalmente todos los procedimientos legales establecidos para el tema de las elecciones presidenciales. Ha utilizado el recurso del Estado para hacerse propaganda a él. Es increíble el tema del alza en el rubro de las comunicaciones del Estado y la disminución de presupuesto en los rubros relacionados a programas y proyectos sociales, ¿verdad? Entonces, este es un elemento importante. Luego vemos a partir de las encuestas también una baja posibilidad de enfrentar a este candidato a través de otros instrumentos políticos. La oposición partidaria está bastante debilitada. Las encuestas no les da mucho porcentaje de manera individual y de manera conjunta también es muy poco lo que se proyecta, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es probablemente que Bukele se apunte a ganar con facilidad y quedar legitimado en estas elecciones. Nosotros hemos denunciado sobre la ilegalidad de la candidatura de Bukele. Sin embargo, otros partidos políticos han decidido participar en estas elecciones y eso justamente valida la candidatura de Bukele. Claro, habría que hacer un análisis más extenso sobre el tema electoral porque también hay otros elementos que están flotando alrededor y que me imagino se han considerado para presentar o no candidaturas. Todavía estamos en un momento muy prematuro para dar apreciaciones. Es una tendencia más bien del tema electoral porque no se han dado las elecciones internas en los partidos que en este mes se tienen que desarrollar y las inscripciones vienen hasta el mes de marzo, ¿verdad? Entonces, todo en este corto periodo van a suceder muchas cosas y hasta no tener nada en firme no podemos decir una proyección más acertada sobre el tema electoral, digamos. Y en ese contexto, bueno, nosotros y nosotras hemos lanzado una propuesta que seguimos manteniéndola como el camino correcto para dar la batalla, que es la conformación de un frente amplio que justamente dispute el poder a Bukele a través de la lucha social de calle, sobre todo eso, de la organización comunitaria y popular y la consolidación de justamente diferentes estructuras territoriales que permitan el fortalecimiento interno de organizaciones, de comunidades, para la denuncia, para la movilización, para de la defensa de sus derechos, ¿verdad? Entonces, más o menos esta es las proyecciones, un rápido pasón sobre el análisis de la realidad. Aquí tengo un saludo para allá Xochitl La Zurda, que dice que nos están escuchando en el show de El Botiquín y ahí muchas gracias democráticos. Para que esta luz me está molestando. Sí, que me sale todo bien pequeño, no sé, tengo que leerlo hasta. Ajá. Le escuchamos desde nuestro canal El Botiquín Diáspora Democrática en Resistencia, la LADDR. Le mandamos un saludo a la audiencia del Botiquín. Y creo que Xochitl alcanzó a escuchar la presentación, pero para los compañeros que no la alcanzaron a escuchar, que están en el Botiquín a través de Twitter, estamos aquí con Marisela Ramírez, ella es del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, BRP, y pues estamos aquí hablando un poquito de todo sobre El Salvador para ampliar la situación real del país ante la diáspora. Y retomando un poquito de los puntos antes de que pasemos al siguiente, Marisela, me parece que es importante resaltar lo que mencionabas de los anuncios, las candidaturas, toda esta convulsión hasta cierto punto que se va a abrir dentro de estos meses.
con respecto a las candidaturas de las elecciones y que adicionalmente coincide con el pico de la recesión económica, que de acuerdo a las proyecciones en Estados Unidos, el pico de la recesión económica se va a dar entre mayo y agosto, y luego va a ir como en decaimiento. Nosotros vamos a estar en la convulsión electoral y la convulsión económica todo al mismo tiempo. Qué difícil para el ciudadano de a pie, para el ciudadano promedio, enfrentar esta crisis dentro del país, considerando pues todo lo que usted ya nos comentaba, la falta de crecimiento, el desempleo, la falta de inversión. De hecho, hay mucha inversión de empresarios salvadoreños que ya no está creciendo dentro del país, sino que están buscando dentro del resto de Centroamérica ese crecimiento económico y la alza de migración, que finalmente, viéndolo en términos pragmáticos, puede hacer que ayude a aliviar la situación individual de los grupos familiares, pero que también implica un riesgo para cada persona. O sea, no es una vacación, no van en primera clase, no van en un avión, es un viaje largo a través de desiertos y selvas que no cualquier persona lo puede soportar, y es poner aún más estrés sobre las familias y continuar un círculo vicioso de desintegración familiar que creo que la población salvadoreña ya lo vivimos desde los tiempos de la guerra, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta todos estos puntos de estrés, y le sumamos ahora el régimen de excepción y la represión que implica, yo no tengo empleo, yo tengo que, como decimos en El Salvador, rebuscarme vendiendo, y en San Salvador están removiendo los puestos de los vendedores a punta de régimen de excepción. Entonces, ¿qué opciones me quedan a mí como ciudadano salvadoreño para poder sobrevivir? Y ahí pues abrimos el siguiente punto donde... ¿Les puedo hacer una preguntita antes de pasar al siguiente punto? Que quiero saber su perspectiva. Ok, yo inicié una onda así en Facebook y dije, haz patria, no le compres a super selectos. Y la gente se metió encima, no, pero se van a quedar la gente sin trabajo, y la gente que trabaja para super selectos. Y like, ¿y por qué no nos acordamos a la gente que en la calle se ha quedado sin trabajo? O sea que solo aquellos pueden tener trabajo y la gente de negocio informal, no, o todos en la cama o todos en el suelo. O sea, me metí en problemas, pero esa es mi posición. Regálenme un minuto por cada uno con respecto a eso. Ana. Sí, ajá. Bueno, sobre esta situación yo creo que lo ideal es tratar de comprar siempre a las y los vendedores y mal llamados informales, ¿verdad? Es decir, que tienen su negocio cuenta propia. Pero yo sí creo, el changarrito, cabal. Pero yo sí creo que eso es una medida importante que podemos aplicar en la cotidianidad. Sin embargo, la competencia en el mercado, lastimosamente, el sistema capitalista que tenemos también trata de abastecer a estos pequeños negocios, y hay algunos productos que por más que le queramos comprar a los pequeños emprendedores o pequeñas emprendedoras, no los encontramos más allá que fuera del super selecto. Yo creo que en la cotidianidad, en la práctica, tenemos que tratar de implementar y fortalecer el comercio pequeño, digamos, micro y mediano, tomando en cuenta que este sistema es voraz y que va a tratar por todos los medios también de limitar las capacidades de competencia de otras empresas, incluso no solo de las pequeñas y las medianas, sino las grandes empresas se comen unas a otras, ¿verdad? Entonces es importante
tomar esta parte en cuenta, y me parece que en la sugerencia de DJ Guanaco, es una práctica que tenemos que ir retomando, ¿verdad? Cecilia. Yo creo que de mi caso soy de la opinión de que sí puede existir un balance, fuera de que yo no estoy de acuerdo con las políticas de empleabilidad que tiene la empresa que es la casa madre del supermercado. Y creo que por la situación de desempleo que tiene el país, es importante tomar ambas opciones. Hay cosas que podemos encontrar en los mercados siempre a muy buen precio y les podemos dar la prioridad a esas cosas. De hecho, yo personalmente, cuando vivía en El Salvador, tenía un sistema de compras complicado pero efectivo. que tenía mi lista de compras para el mercado, mi lista de compras para el puestecito de la colonia y mi lista de compras para el súper. Porque, o sea, al final de cuentas, como dice Marisela, hay productos que no los encontrás, hay productos que son parte de tu canasta y que te gusta tenerlos y puedes hacer como un poquito de todo, siempre y cuando el dinero te alcance, por supuesto. Ahora, hay de situaciones a situaciones. Pues. Como está en este momento la canasta básica, hay que hacer milagros con el dinero y eso tenemos que tenerlo todos en la conciencia. Y si vamos a hacer milagros con el dinero, siempre tratemos de favorecer un poquito más a la gente del negocio informal. Esa sería como mi perspectiva personal. Siempre favorecer un poquito más a los del negocio informal, porque son los que están siendo más golpeados. Dale, seguí entonces la agendita. Dale, solo una preguntita. Bien, entonces, con el régimen de excepción, en cuanto a esto, ¿cuál es la posición que el bloque tiene, tomando en cuenta que el régimen de excepción al día de hoy tiene comunidades completas militarizadas y que a punta de régimen de excepción se ha removido el comercio informal de San Salvador? Sí, bueno, nosotras primero creemos que el régimen de excepción no resuelve el problema de delincuencia en nuestro país. Lo que se está haciendo a partir de esta imposición, anulación de garantías y derechos constitucionales, es únicamente contener algo que cuando se rompa ese pacto entre el gobierno y las estructuras criminales, pues va a salpicar a la población salvadoreña. Entonces, creemos, eso es lo primero. Lo segundo, también creemos que el régimen de excepción ha sido utilizado con tres objetivos, ¿verdad? Ya como dijimos que no es la solución al tema de la delincuencia en nuestro país, por lo tanto, ¿para qué se está utilizando? ¿Verdad? Primero, es un elemento de propaganda del gobierno, ¿verdad? Haciendo creer a la población que ha sido el único gobierno en la historia con ese eslogan, ¿verdad? Que ha logrado combatir la delincuencia y mejorando su imagen frente a la población, lo cual no es cierto. Lo otro es que entonces lo utiliza como un discurso político para posicionarse, sobre todo ahora que vienen las elecciones, que lleva el régimen de excepción casi un año, tampoco es coincidencia, ¿verdad? Es decir, esto se ha dado a partir de utilizar este discurso para hacer propaganda política hacia su figura. Ese es como un elemento. El otro elemento para el cual ha servido el régimen de excepción es para tratar de disminuir las movilizaciones sociales. Resulta ser que este régimen de excepción se viene a aprobar
fue a finales de marzo del año anterior y resulta que el régimen de excepción se impone justo después de una demostración de fuerza tremenda del movimiento popular que arranca todo a finales del 2020 de manera dispersa, algunos movimientos que toma forma en el 2021 con movilizaciones también un poco pequeñas al inicio del año y que explota el 15 de septiembre de ese año 2021, ¿verdad? Con denuncias, con exigencias, con movilización. Por ejemplo, septiembre fue el mes donde más movilizaciones se convocaron y que a partir de septiembre fueron masivas esas movilizaciones. Estamos hablando que se hizo una movilización el 1 de septiembre, después se hizo otra el 7, después se hizo otra el 15, después hubo otra el 30 y luego se hizo una convocatoria masiva para el 17 de octubre, volvimos a marchar en diciembre. Entonces venía un alza, una lucha bastante fuerte del movimiento social denunciando todas las políticas autoritarias y todos los retrocesos sociales que estaba sufriendo la población y la forma de aplastar justamente todo ese descontento y de tratar de neutralizar a la población fue imponiendo, utilizando, digamos, este mecanismo de represión a través de las instituciones del Estado, la Fuerza Armada y la Policía, porque no lo pudo lograr con los retenes militares que intentó montar luego del 15 de septiembre, no lo pudo lograr con las infiltraciones que hubo en las marchas que realizamos. Entonces necesitaba otro argumento para poder aplastar. Por lo tanto, es una medida represiva que va orientada a tratar de infundir miedo en la población y perseguir a las comunidades que han estado denunciando una serie de situaciones complicadas ahí. Estamos hablando de que el régimen de excepción se le ha aplicado a dirigentes sindicales, se le ha aplicado a dirigentes comunitarios, se le ha aplicado a un sinfín de gente inocente que no tiene ningún vínculo con estructuras criminales y que están presas con una situación tremenda y grave sobre la garantía de sus derechos humanos, ¿verdad? Estamos hablando incluso de población que ha llegado a morir a manos del Estado, ¿verdad? Que se ha conocido también la creación, entre comillas, ¿verdad? O se ha descubierto una fosa clandestina donde han ido a sepultar a varias personas ya que han fallecido dentro de las cárceles en El Salvador y por lo tanto es un mecanismo de control y de represión que está queriendo utilizar este gobierno. Entonces, ¿y cuál es el otro elemento? También a nivel de se está instalando toda una dictadura en nuestro país que lo que busca es socavar las libertades de expresión y de movilización de la población salvadoreña. Eso es lo que tenemos con el régimen de excepción. Por lo tanto, nosotros y nosotras hemos hecho reiteradas veces el llamado a derogar este régimen de excepción que está violando los derechos de la población salvadoreña tremendamente. Eso es como un elemento, y lo otro es exigirle al gobierno que cese la persecución política a través de la instrumentalización del tema de la delincuencia, ¿verdad? No resuelve. Lo que va a ocurrir es que cuando se rompa el pacto, quienes van a sufrir las consecuencias va a ser la población salvadoreña, porque el pueblo no necesita al ejército en la calle, el pueblo lo que necesita es que se le resuelva el tema del alto costo de la vida. Necesita empleo, necesita educación, necesita salud, necesita bienestar, necesita dignidad. Eso es lo que necesita el pueblo para combatir la violencia. Y el otro elemento fundamental es que el Estado logre controlar el tema del acceso a las armas. Los delincuentes son peligrosos porque tienen facilidad de acceso a las armas. Claro, cualquier persona con una pistola tiene más poder que cualquier otra persona en un espacio específico, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo el llamado y estamos diciendo no queremos más régimen de excepción, no queremos que haya persecución política y criminalización de la protesta social.
Ahí saludos a Xochitl La Zurra, dice que en Twitter están 45 personas escuchando, también en las otras páginas son como 16, no las puedo ver todas, pero saludos ahí. ¿Quién era Rodorantes? ¿Quién más? Margarita Saldaña, de las pocas que puedo ver acá gracias a todas las personas que están conectadas. Dale, Anita, síguele con el chat. Gracias a todos los que están conectados y gracias, DJ, también por el espacio. Y Marisela, que sé que le sacamos una gran carrera hoy en la tarde del trabajo. Pero gracias por darnos el tiempo y el espacio. Bueno, retomando lo del régimen de excepción, para nosotros, como Diáspora Democrática en Resistencia, el régimen de excepción, creo que acordamos en muchos puntos el hecho de que es una medida de represión, es una medida de militarización que está violando derechos humanos. De hecho, en comunicación constante con organizaciones que están apoyando a las personas que son víctimas inocentes que han sido apresadas dentro del régimen de excepción, con una de las organizaciones que trabaja con ustedes, que es Movir, y con el Socorro Jurídico Humanitario. Y me llama mucho la atención cómo se han dado situaciones donde hay claras demostraciones de crímenes lesa humanidad dentro de los procesos judiciales, entre comillas, carcelarios, porque al no seguirse el debido proceso, al no tener la base jurídica para tener a una persona privada de libertad, se puede constituir un sinfín de abusos. Y hay un aspecto que también a nosotros nos llama la atención dentro del contexto social, y que es un aspecto que no en todos los foros se retoma, y es que dentro de las personas que están privadas de libertad, independientemente de si son o no son culpables, eso lo va a determinar la ley en su debido proceso, o así debería de ser. Uh-huh. En la mayoría de los casos son cabezas de familias o son quienes proveen dentro de su familia, y tenemos una cantidad importante de huérfanos dentro de la sociedad. ¿Hacia dónde puede llevar nuestra sociedad esa cantidad de huérfanos? Retomando lo que nos mencionaba Marisela, que es muy válido, y es que al no tener un sistema político transparente y no tener dentro de los partidos de oposición una fuerza que de verdad pueda contrariar lo que en este momento existe, habrá una reelección, y esto llevará a que la situación continúe y empeore. Entonces, estos niños que ahora están en el abandono, que a 2029, que terminara el segundo periodo, van a ser adolescentes, van a ser jóvenes adultos, ¿hacia dónde como sociedad nos puede llevar todas estas carencias, esa falta de oportunidades, ese dolor que llevan por dentro y esa violencia de la que han sido víctimas todos estos ahora niños? Y me preocupa en el contexto de que el régimen de excepción es la solución del gobierno el problema de las pandillas. Tenemos un problema de conexión, se congela. Me disculpo. En este momento estamos transmitiendo en paralelo el programa del DJ Guanaco. Esto está programado para durar media hora más. Después de que las compañeras y salgan, de debilitamiento de todos los programas sociales. Vamos a dar la palabra aquí en el Space. Fortalecer el sistema de apoyo social con diferentes programas y proyectos que están orientados sobre todo a la juventud en temas de cultura, en temas de educación, en temas de emprendedurismo, etcétera. Es decir, al final
la situación de desigualdad y de violencia que sufre nuestro país tiene que ver con las causas estructurales que llevan a las y los jóvenes a meterse a esas estructuras. Eso por un lado. Y por otro, combatir fuertemente a las estructuras criminales que son de cuello blanco, ¿verdad? Porque es fácil atrapar a un bicho de Soyapango o de Apopa porque en su zona trafica, que no estoy diciendo que sea bueno, por supuesto no es bueno, pero ¿qué pasa con aquellas personas de cuello blanco que no se ensucian las manos, que son los que consiguen y garantizan el paso de la droga en nuestro país, por ejemplo? ¿Qué tipo de leyes se les está aplicando a esta gente? ¿O por qué no cuestionamos de dónde sacan las armas estos grupos criminales? Entonces vuelvo a lo mismo, nuestra propuesta y nuestra visión desde el BRP, creemos, no tenemos ni la mínima esperanza, nunca la hemos tenido sobre este gobierno, ¿verdad? Desde el inicio, todas las políticas que han sido impulsadas han sido para, uno, enriquecerse él como empresario que es, para hacerse más rico de lo que ya era, y dos, justamente para acumular más poder, ¿verdad? Y eso lo hemos visto reflejado en la concentración total y las formas en cómo ha cooptado diferentes instituciones del Estado, cooptado y en algunos casos sometido, ¿verdad? Porque ya sabemos del golpe de Estado que se fraguó el año pasado, cuando se destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional o cuando ilegalmente se destituyó también al fiscal de la República. Es decir, este gobierno no está en sintonía de construir paz, armonía y condiciones dignas de vida para la población. Este gobierno lo que hace, tiene mucho wiri y poco, en realidad. Nosotros decimos mucho bla bla y poco glu glu. Ah, bueno, entonces así como lo dice el DJ Guanaco, es decir, tiene mucho discurso y le invierten muchísimo dinero a las comunicaciones, pero en la práctica, ¿qué estamos viendo? Solo estamos viendo el maquillaje que hay detrás de ese maquillaje, qué baches no hay, qué vacíos, qué incongruencias, ¿verdad? Por ejemplo, un tema, en la Universidad de El Salvador, hablando de delincuencia y relacionando el tema del régimen de excepción, resulta ser que una de las prioridades de cualquier nación debería de ser garantizar el acceso a la educación pública gratuita y de calidad a toda la gente, ¿verdad? Pero resulta ser que en vez de invertir más en educación, este gobierno ha recortado presupuesto y al día de ahora le debe más de $24 millones a la única universidad pública que tenemos en el país. Entonces, ¿cómo esperamos atender el tema de la delincuencia y la precariedad de la vida de la gente si lo que estamos haciendo es encarcelar a medio mundo? Por eso decimos, no es la solución y no es el propósito de este gobierno. Es simular un tipo de tranquilidad en el tema de la delincuencia, pero en realidad no se están atacando las causas estructurales que llevan a la población a esta situación en nuestro país. Entonces, y además de eso, más bien lo que está haciendo con la implementación de este régimen de excepción, ya lo decía perfectamente Anita, es agudizar las condiciones de vida de la gente. Están metiendo presos a personas que son cabezas de hogar. Entonces resulta que ahora una niña, por ejemplo, un niño, ya no tiene ni siquiera ni a su papá ni a su mamá porque está preso. Y entonces, ¿cómo sobrevive este cipote o esta cipota, ¿verdad? Entonces, ¿qué dignidad, qué calidad de vida le estamos dando? Lo que pasó cuando se vino una fuerte lluvia a finales del año pasado, resulta ser de que con esta lluvia que se llamaba Julia, ¿verdad? Resulta ser el caso de dos niños, un niño y una niña huérfanas, que huérfanas no porque murieran sus padres, sino porque ambos estaban presos. La mamá en cárcel de mujeres y el otro en otra cárcel. Y se estaban quedando con la abuela. Y resulta ser que las condiciones de vida de la casa de la abuela eran bastante de alto riesgo, ¿verdad? Cuando se viene la lluvia, la casa se viene abajo y soterra a estos dos niños. Entonces, ¿quién respondió por la vida de esta gente? El Estado no respondió.
El gobierno no se pronunció frente al asesinato indirecto en el cual tuvo participación. ¿Qué hubiera pasado si este niño y niña no hubieran estado ahí, sino más bien con sus papás? Es decir, estamos viendo el tema de la delincuencia, el ataque a la delincuencia desde una perspectiva equivocada, y que además, atrás de eso, se está utilizando como un discurso político. No tiene las intenciones de transformar la realidad de la población, no las tiene, ¿verdad? Entonces ese es el tema, que es necesario poner el dedo en la llaga y echarle sal y limón para que destapar toda la situación de incertidumbre que está pasando muchísima población. No estamos en contra de que se combata la delincuencia, es una necesidad histórica, sobre todo en nuestro país, que ha sido estigmatizado por el tema de la delincuencia, pero estamos diciendo, la delincuencia no se resuelve metiendo presa a 60,000 personas, que la mayoría de ellas no están involucradas en ningún tipo de temas relacionados a las pandillas. Eso es lo que estamos diciendo. Anita. Sí, y acotándole un poquito ahí, Marisela, es un 30% nada más de las personas que están, de 63,000 personas son más o menos las que están ahorita privadas de libertad, solo un 30%. ¿Se te ha bajado el volumen, Anita? ¿Se te ha bajado el volumen o algo? No sé. ¿Se te ha bajo? ¿Me escuchas ahora? Ah, sí, sí, sí. Un poquito mejor, ajá. Algo se te había bajado el volumen. Ok. No, les decía que de 63,000 personas, solo el 30% son realmente pandilleros. O por lo menos tienen pruebas de que son pandilleros o tienen nexos con pandillas. El resto de personas todavía no tienen un caso siquiera abierto o comprobable de su responsabilidad ante la sociedad, y la mayoría también ya tienen más de 6 meses de estar privados de libertad. Y el otro día en un espacio yo intercambiaba opiniones con una persona que está fuera del país también, que está en Estados Unidos, y me llamó mucho la atención porque yo creo, y es mi percepción, no sé la tuya, DJ, que estás también por allá en Estados Unidos, que no se comprende la naturaleza del régimen de excepción ni el procedimiento que sigue a través del régimen de excepción. Y eso es importante aclararlo para que se entienda todo lo que Marcela nos acaba de explicar sobre el impacto social que tiene. El procedimiento normal para que aquí te priven de libertad por haber cometido un delito o tener sospecha de que has cometido un delito, es que uno te agarren en flagrancia. ¿Qué significa en flagrancia? Que no se iba pasando el policía y le estaba quitando el celular a alguien y en ese justo momento te agarraron. Eso es flagrancia. Y está en la denuncia, que a través de la denuncia dijeron que esta persona, yo la identifiqué, que sé dónde vive y me quitó mis pertenencias, por poner el caso de un robo nada más, y la policía con esa denuncia va y se empieza a procesar a través de la privación de libertad judicial. Eso no es lo que sucede en el régimen de excepción. Lo que sucede en el régimen de excepción es que tiene ciertos parámetros de actitud, de apariencia física, de lugar de habitación o de lugar de tránsito, bajo los cuales vienen y te encuentran en la calle y ni siquiera son policías los que te privan de libertad, son militares. Eso es una parte. Y la otra parte es si sos una persona que eleva la voz en contra de actitudes o acciones o el discurso del gobierno, también sos sujeto de persecución y también sos sujeto a ser privado de libertad. Por eso, como de los compañeros sindicalistas, o sea, tenemos a la compañera América, que fue privada de la libertad en medio de una protesta en frente de la alcaldía de Soyapango,
el protestar es un derecho ciudadano. Y en el caso de los compañeros de la alcaldía de Soyapango, que su reclamo era 3 meses sin haberles pagado el salario. ¿Quién sobrevive sin salario 3 meses? Entonces, son situaciones que no están apegadas a la ley, no están apegadas a derecho, que no se ha seguido el debido proceso. Entonces, yo creo que es importante que nuestros hermanos de la diáspora entiendan todo el contexto, que no es que acá se esté hablando en contra del gobierno solamente por politizar, solamente por crear algún tipo de rating, no, es que hay situaciones humanas puntuales, muchísimas, de vidas de personas que están en la línea de riesgo y personas que lastimosamente han perdido la vida. Dentro de la diáspora democrática en resistencia, nosotros tuvimos la tragedia del compañero José Leonidas Bonilla, que su hermana se unió a nosotros y nos compartió la historia de su hermano cuando todavía estaba en vida y todavía estaba privado de libertad. A él le negaron el acceso a su medicina, a él le negaron la atención médica, a él lo dejaron morir. Y el día de su sepelio, ese día, llegaron el documento donde un juez le estaba dando la libertad y le estaba haciendo el descargo de las acusaciones por las cuales lo habían privado de libertad bajo el régimen de excepción. Son casos miles como ese. Son casos reales y humanos. Fíjate que quisiera medio responderle con respecto a la percepción. Mira, aquí yo amenizo fiestas para el World Bank, va a ser el Banco Mundial. Y mira, yo soy el trapeador. Yo técnicamente soy el trapeador cada vez que llego porque las 1001 preguntas y cómo nos ve la comunidad internacional, nos ve como una, pero muy mala broma. O sea, bueno, mi novia trabaja allá adentro, entonces, y ella se me viene encima preguntándome, con esta última, de que los policías se hagan jueces. Y mira, yo le digo, cálmate, que no me preguntes a mí, ustedes están allá adentro, ustedes pueden hacer algo, o sea, somos una muy mala broma para la comunidad internacional, pero ni tan graciosa broma. O sea, eso te quería contestar al respecto. Porque la gente nos ve mal. O sea, nos ve así, como en el suelo, pues, horrible. Sí, y en ese sentido, yo creo que también es bien importante que como ciudadanos podamos tomar en cuenta las opiniones de todos, independientemente del lugar en escala social que ocupemos, porque eso enriquece nuestro marco referencial, ¿verdad? Entonces, sí, personajes que trabajan en el Banco Mundial, que tienen un cierto nivel de educación, un cierto nivel de formación académica, que les permite estar ahí, y tienen una mala imagen de lo que está sucediendo en El Salvador, debería de levantarnos alarmas que las cosas no se están haciendo de la manera correcta. Y el otro punto que quería preguntarle a Marisela también, anteriormente usted nos había mencionado que ustedes están fortaleciendo. ¿Qué proyecciones tienen ustedes de ese trabajo que vienen haciendo? ¿Cómo les ha respondido la comunidad? Y le pregunto porque yo sé que dentro de la sociedad salvadoreña, por el trajín vertiginoso de nuestro día a día, tendemos a ser muy individualistas. Entonces, ¿cómo han respondido estas comunidades? Se te está cortando, Ana. Bien, bueno, nosotras, en el trabajo que tenemos, de hecho, no es nuevo este tema de la organización, ¿verdad? Es decir, la mayoría de las organizaciones que forman parte del bloque
en realidad tienen algunas muchísimos años de existir, algunas desde el 2002 y otras sí más recientes. Ciertamente estamos en un momento en nuestra historia en donde el ataque político no solo ha ido dirigido a los partidos tradicionales, ¿verdad?, que ahora son de oposición, sino que también y mayoritariamente al FMLN, que fue el que estuvo en el gobierno en el periodo anterior y al que perteneció Nayib Bukele, sino que también ha ido orientado al movimiento social y popular, porque tiene una lógica, ¿verdad? Al gobierno le conviene que el pueblo siga callado, siga temeroso y siga cabizbajo, y obviamente pasamos este periodo, el periodo de la pandemia fue muy duro, porque también nos transformó la vida en muchos sentidos, no solo en temas de salud, sino también nos encerró en una dinámica bastante individual, digamos, ¿verdad? Entonces, por cuestiones médicas y además por mal manejo de la situación de salud aquí en El Salvador y con intenciones de socavar el movimiento social y popular, el gobierno también implementó políticas innecesarias para el manejo de la pandemia, y eso obviamente limitó el accionar del movimiento y también socavó las posibilidades de denunciar, ¿verdad? No es la primera vez que implementan un régimen de excepción, ¿verdad? Este régimen de excepción es el segundo que vivimos en el gobierno de Bukele. El primero se impuso durante la pandemia, donde nos obligó a estar encerrados y ridiculizaba a la gente que salía por necesidad, por lo que fuera, precarizó las condiciones de vida de vendedoras y vendedores informales y de otros sectores de la economía, pero no cerró Superselecto, hablando de eso, ¿verdad? No cerró estos grandes almacenes, pero sí obligó a la señora en el puesto en el mercado a cerrar. Es decir, no es la primera vez que tenemos este tipo de manejos, entre comillas, del gobierno sobre la situación del pueblo. Y sabemos a partir de eso que es un manejo en realidad para tratar de socavar el movimiento. Entonces, ahora que hemos regresado a lo territorial, bueno, no es que hemos regresado, más bien hemos dicho la necesidad de fortalecernos ahí, pues la gente está decidida de poder defender sus derechos, su territorio, y lo digo porque justamente en este último periodo y también abusando del régimen de excepción, han habido intentos de desalojos a comunidades históricas, de persecución política en contra de comunidades históricas, de dirigentes, y también que con el respaldo del gobierno han habido intentos de desalojo de algunas zonas como Tasajera, también en el Bajo Lempa. Sabemos que un familiar de la familia Bukele, una señora que es familiar de Bukele, intentó expropiar a la cooperativa en Normandía, quitarle sus tierras. Ahora también compañeros y compañeras, y aprovechamos para hacer la denuncia, ya que todo espacio es válido, los compañeros y compañeras de Tecoluca también, específicamente del Guajoyo, también están haciendo la fuerte denuncia de que un terrateniente está exigiendo unas tierras que les pertenecen a la comunidad, que fueron asignadas a través del programa de transferencia de tierras luego de finalizada la guerra, y que están en toda la disposición de defender su territorio. Y ellos y ellas dicen, y eso es lo que más nos llena de esperanza, ¿verdad? Dice la gente, no tenemos más nada. O sea, si hay que perder la vida, o la perdemos defendiendo la tierra, o la perdemos que nos maten de hambre, porque eso es lo que sucedería si les quitan su único medio de vida, que es la tierra, ¿no? Entonces ha habido una recepción grande, estamos constituyendo diferentes frentes en el territorio. Ya se constituyó un frente organizativo en el Departamento de La Paz, vamos ahora por un frente igual en San Miguel. Estamos hablando también con compañeros y compañeras de Soyapango, que después de lo que ya comentaba Anita, de la captura
y encarcelamiento de 2 compañeros, un compañero y una compañera sindicalista, se han reafirmado la necesidad de fortalecer la organización social porque es la única manera de defendernos ante los ataques de este gobierno que a fuego y sangre quiere tratar de callar las voces que estamos exigiendo paz, justicia y dignidad. Entonces, yo creo que ha sido bastante positivo, hemos trabajado muy de cerca con todas las comunidades, seguimos avanzando, seguimos construyendo y seguimos consolidando nuevas estructuras territoriales que están en la disposición de dar la batalla justamente para aportar en esta apuesta política que nosotras tenemos, y no estamos hablando de política partidaria, porque el bloque, al fin de cuentas, no es un partido, pero sí es política porque tiene que ver con nuestra vida, ¿verdad? Entonces es política porque tiene que ver con la forma de gobernar de esta dictadura que tenemos, porque es política, porque está justamente acabando las posibilidades y las esperanzas que se construyeron luego de la firma de la paz. Entonces no queremos más dictadura, no queremos más figuras autócratas, ¿verdad? No, o gobiernos autócratas, no queremos más persecución política, más desaparecidos, más muertos, queremos una sociedad en paz. Anita, no te escucho. Quizás está desactivado el micrófono. El micrófono, pero que sería de su lado porque yo no puedo callarla a ella. Víctor, adelante, todos a derrotar al dictador, dice Víctor Rivera. Gracias a toda la gente que está en sintonía en todas las páginas. Aquí nos dice Roberto Correas, usen las cifras estimadas del socorro jurídico humanitario. No las tengo, Víctor Rivera. Sí, yo tampoco tengo las cifras. He cerrado un rato la cámara porque voy a conectar, a ver, para que me vean, voy a conectar mi compu porque ya se está descargando. El celular. Ok, sí, no tengo. Roberto Acosta dice, el dictador quiere un pueblo ignorante. Sí, definitivamente tienes toda la razón. Este gobierno suspendió de ayuda, dice Roberto. Los niños, sí, cierto. ¿Quién más? Vamos a ver, saludos, dice Ricardo Benítez. Lo que te iba a preguntar mientras arregla el detalle técnico, Anita. Señores, voy a traer. Dice que elimine el headphone, por favor, dice Xochitl. Que elimine el headphone, o sea, el auricular. Hola. Ahora sí. Hoy sí, ahí sí. Dale. Hoy sí. Bueno, me decías la pregunta, ¿por qué? Porque entre que arreglé y todo, se me fue el hilo. No, era una pregunta. Porque acaban de salir, bueno, mi pregunta era más estadística, porque han habido acá 2 eventos. Bueno, acuérdense de los DUIs, de los 170,000 DUIs que han sido emitidos en el exterior. Lo que leo yo de eso es que están haciendo ya están haciendo la maldad. Te quería preguntar esto más que todo a las 2, porque miren, alguien decía que ahí dice la de Ro es foca porque ya le está diciendo que el Pelé le va a ganar. Ahora yo le voy a contestar a este torpe haciendo correlación de esos DUIs, 170,000 DUIs que han sido emitidos. Y el Consejo Central, el Tribunal Supremo Electoral no tiene control de tales. Eso a mí ya me huele a chanchullo. Entonces, para ese tipo, yo también soy del criterio de que el fármaco dependiente va a hacer absolutamente lo que sea por quedarse ahí. ¿Qué va a hacer? No sé, pero yo sí sé que lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? No sé. Pero yo sí estoy ultramente convencido de que él va a hacer cualquier tranza, porque él sabe que el momento que él no tenga afuera, viene para acá. Él lo sabe, yo lo sé, todos lo sabemos. Entonces,
esa sería mi respuesta para ese tipo que estaba diciendo que ya dijiste que iba a ganar, que no sé qué. No, la verdad es que él tiene que ganar sea como sea. Eso no me lo saca nadie de la mente. Él va a hacer lo que sea, hasta lo último. ¿Puedo acotar un poco ahí? Dale, por favor, la pregunta es para dos. Dale. Descontextualizado, claro, va a ganar porque va a ser fraude electoral. Él ha utilizado todos los fondos del Estado para hacerse propaganda política y ha logrado, y eso nadie de quienes estamos denunciando los retrocesos negamos que tiene un buen aparataje comunicacional, que ha logrado engañar a nuestro propio pueblo y ha logrado engañar a la población incluso que vive en el exterior y a otra gente que incluso está en contra de dictaduras y tal, pero ven a Bukele como un dios porque él se ha encargado, ha utilizado los fondos del Estado para endiosarse dentro y fuera del país. Entonces, cuando digo va a ganar, no porque yo sea pesimista y le esté haciendo la tarea a él, va a ganar porque va a hacer fraude, primero utilizando fondos que no son destinados para hacer campaña electoral, y él ya la está haciendo, por un lado, y por otro lado, se me olvidaba mencionar las reformas a la ley electoral, ¿verdad? Que se hizo específicamente a la ley que tiene que ver con el voto en el exterior, en donde se han legalizado miles de cientos de DUIs que al final nos deja bastante la duda. ¿Cómo se van a contar acá? Entendemos que la reforma también implica que cualquier voto en el exterior se va a concentrar en San Salvador. Entonces eso le da un amplio margen porque la mayor cantidad de diputaciones se concentran en San Salvador porque en San Salvador vive buena parte de la población salvadoreña. Entonces ahí está garantizado el fraude a través de ese tipo de reformas. Eso por un lado. Y por otro lado, porque además legitima su fraude electoral, legalizando a partidos chiquitos que van a ser satélites, partidos satélites de él, ¿verdad? Es decir, que no creo que logren meter más de un diputado o diputada a estos partidos pequeños, pero que si los meten le van a dar el voto a él. Hay un acuerdo tácito ahí, que gente que viene del lado de la derecha y que coincide con el gobierno de Bukele, que también es de derecha, es de ultraderecha, con rasgos fascistas. Entonces ahí a lo que me refería de que va a ganar es porque está poniendo todos los recursos del Estado para poder hacer fraude. Uno, legitimando, entre comillas, su candidatura, primero legalizándola, porque hizo que la sala impuesta por él validara una reelección. Eso es lo primero, la legalizó. Después la legitimó cuando empiezan una serie de partidos chiquitos a inscribirse y a decir que van a participar en las elecciones, ¿verdad? Y que van a llevar candidatos, a pesar de que la candidatura de este tipo es ilegal. Y después profundiza el tema del fraude, con el tema de la utilización de los recursos del Estado para la propaganda política y además la reforma a las leyes electorales, que también hay que decir, otra forma de hacer fraude es negarle la deuda política a los partidos políticos. Ese fue un mecanismo que él utilizó para las elecciones de 2019, en donde prácticamente asfixió la economía de los otros partidos que estaban en contienda. Y a partir de eso también no hubo suficientes recursos económicos para hacer la campaña, pero él sí se aprovechó de financiamiento de su gran empresa y de amigos empresarios para hacer la propaganda. Entonces, es decir, y de los recursos del Estado también, porque en 2019, cuando ya era presidente, financió la campaña de todos los diputados que quedaron en la Asamblea Legislativa, que nadie los conoce, nadie. Nunca los habían escuchado mencionar, ni en el territorio, ni en ningún lado. Y estos diputados no quedaron porque ellos son buenos y aptos para poder gobernar el país, lo han demostrado, incluso ni siquiera pueden hablar, algunos ni siquiera pueden leer bien. Ellos quedaron porque quien hizo la propaganda política se hizo desde el gobierno, desde Bukele. Entonces, a eso me refería, un poco aclarando ahí el comentario del amigo que hacía por ahí. Claro que no se detiene la vida, no se nos va a detener la vida ni la lucha cuando este tipo se reelija. El pueblo
va a seguir acumulando fuerza, va a seguir acumulando indignación y va a llegar un punto de inflexión en donde no se van a poder sostener tantas mentiras. El pueblo no puede vivir siempre solo de circo, porque pan no hay, eso es muy caro, pero circo sí hay. Entonces, eso es lo que quería acotar. Anita. No, totalmente, o sea, las aspiraciones que como organizaciones tenemos nosotros a la recuperación de la democracia, a la recuperación del Estado de Derecho, definitivamente no nos pueden cegar ante los hechos y la realidad de la situación política del país, pues. Que siempre nos vamos a mantener en la lucha, que siempre vamos a tratar de apoyar, de organizar, de politizar a la población. Eso es un hecho y creo que es un compromiso que compartimos tanto nosotros, la EDR, como el BRP. Pero eso no significa que no tengamos los pies sobre la tierra y entendamos hacia dónde va la política nacional. Y hay que tener en cuenta, pues, que no solo a través del régimen de excepción, sino que también a través de la falta de crítica y la falta de petición de cuentas que tenemos como ciudadanos, la mayoría, le hemos dado un cheque en blanco al gobierno. El gobierno está tomando los recursos del Estado, tomando nuestros impuestos y haciendo con ellos su voluntad, incluyendo mucha parte de ellos, pagar su propaganda para sostenerse dentro de la administración del Estado. Y para aclarar, para quienes dicen que somos más de Arena y más del FMLN y más de todo, la politización del ciudadano no tiene que ver con partidos políticos. La politización que nosotros estamos tratando dentro de ambas organizaciones es la concientización de todos y todas de nuestros derechos ciudadanos, de nuestros deberes ciudadanos y de las aspiraciones que debemos tener hacia una sociedad más justa y más democrática de cara al futuro. Y tenemos que ser bien conscientes que si bien algunos ya estamos en una etapa donde probablemente no tenemos mayores aspiraciones personales e individuales, detrás de nosotros viene una cantidad de generaciones que sí las tienen y que no tienen dentro de las fronteras del país las posibilidades de cumplir esas aspiraciones, porque todos los programas que se aseguran de los derechos básicos de los ciudadanos, como la vivienda, la vida, la alimentación, la salud y la educación, están fuera de juego. ¿Y qué ha pasado con ese presupuesto? ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Qué ha pasado con mis impuestos? Es ahora información reservada por 7 años, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde debemos, creo yo, también de entender que política no son los partidos. Política somos nosotros, somos la ciudadanía y nuestro entendimiento de la situación de nuestro país es lo que nos lleva. Aquí hay una pregunta de Xochitl La Zurda, dice: ¿creen que este gobierno tiene capacidad de soportar la presión que le va a poner el golpe de la recesión y la desaceleración de la economía global, la cual dicen quedará a mediados de año? Pregunta de Xochitl La Zurda. Bueno, yo creo que no tiene capacidad para poder salir tan fácil de esta situación, pero creo que tiene de aliados algunas instituciones internacionales que le pueden financiar. Entre ellos está ahora, bueno, no sé si han enterado, pero ha llegado un nuevo embajador de Estados Unidos al país y que su discurso es bastante amigable con el gobierno.
Eso nos reafirma la idea del inicio, que dijimos desde el inicio, que el imperialismo está con Bukele, es decir, la gran empresa extranjera radicada y representada en el gobierno de los Estados Unidos respalda a Bukele desde su inicio. Ahora está tratando de suavizar un poco las cosas porque justamente vienen las elecciones. Entonces, tiene el apoyo por ahí. Sabemos que a finales del año pasado le llegó una donación importante para los militares, para las Fuerzas Armadas de El Salvador, algunos jets por ahí, ¿verdad? Y demás. Eso por un lado, y también hay órganos de financiamiento externo que siguen prestándole con temor, porque ya tiene una categoría doble C, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso a nivel de la economía mundial? Una categoría una nota de doble C quiere decir que tiene un alto índice de no pago, ¿verdad? Entonces, la mejor es triple A, perdón, y luego va bajando. Entonces, la categoría que tiene El Salvador actualmente es doble C, es decir, que es un alto riesgo de que no pague los préstamos internacionales. Lo que va a hacer seguramente el gobierno es buscar mecanismos para poder financiar y mantener al pueblo con circo para todo este año preelectoral. Yo creo que sí va a seguir consiguiendo préstamos, creo que va a tratar de buscar financiamiento por otros medios. Por ejemplo, se está dando un fenómeno bastante particular y es que la retención de la renta se ha alargado tremendamente, ¿verdad? Hace la declaración y al mes y medio le regresaban la renta.